Un saludo cordial. Vamos a empezar con esta segunda parte del curso. Ya habíamos visto entonces a través de nuestra conexión a base de datos cómo actualizar, cómo insertar, cómo eliminar, cómo hacerlo con parámetros con el prepare statement. Ahora nos faltaría justamente mostrar los datos. Eso es un poquito más, no difícil, sino un poco más tedioso porque vamos a necesitar de unos parámetros adicionales para programar lo que queremos, recordando que nuestra base de datos se llama lenguaje P1, ¿sí? Por acá está, ¿sí? Lenguaje P1, nuestra tabla se llama alumno y bueno, tiene algunos datos ficticios que ya habíamos insertado, pero vamos a ver ahora vamos a ver lo siguiente, ¿no? En nuestro mismo formulario lo podemos hacer tranquilamente, no hay ningún problema. Esto ya estaba por acá, logrando un poco, y voy a agrandar. Oh, ya no importa. Suelo pasar eso en NetBeans muy seguido. Sistema de diseño. Y ahora sí. Vamos a moverlo. Muy bien. Está pegándose. Muy bien. Vamos a trabajar entonces con el elemento table. ¿Sí? ¿Por qué lo estoy agrandando? Porque el table hace que todo el formulario crezca, o el JFrame. Lo voy a ajustar un poco y lo voy a poner por acá. Para ello voy a poner un botón adicional que va a ser el de mostrar datos o mostrar alumnos. Bueno, mostrar datos. Simplemente le voy a cambiar de nombre al botón btn mostrar opcional, y la tabla también le voy a cambiar de neutro, se va a hacer tbl en minúscula de tabla datos, así de simple. Esta tabla se puede configurar. Recordemos que tenemos ID, nombre, paterno, materno y fecha, 5 datos. Vamos a configurar para ver esos 5 datos. Selecciona la tabla, le damos clic derecho, Table Contents. Vamos a hacerlo a través de las propiedades. Acá las propiedades de los elementos. Selecciona la tabla. Por acá hay una propiedad que dice Model. Le hacemos clic acá en los puntitos de la derecha y acá empezamos a editar. Sí, puede ser ID. Nombres. ¿Qué más le pusimos? Paterno, materno, ¿no? Paterno, materno. No me alcanza más, obviamente, filas y columnas. ¿Qué necesito más? Una columna, ¿no? Entonces, nacimiento. Estos datos de acá. En la derecha me muestra las opciones que tengo para hacer el elemento editable o no. Le voy a quitar esto. Solo al último lo voy a dejar para que vean a lo que me refiero. Filas, por defecto tiene 4, si es que se dan cuenta, por defecto tiene 4 filas. Obviamente yo voy a cargar los datos. Entonces le voy a poner 0 filas. Y le doy clic en OK y listo. Recuerden que el último dato lo he puesto editable, ¿sí? Eso vamos a ver por qué en un rato. Muy bien. Lo siguiente es configurar la tabla para mostrar los datos. Pero antes vamos a explicar cómo es que realmente obtengo los datos. Entonces para esto voy a crear un método. Voy a crear un método public void mostrar. ¿Sí? Voy a mostrar un método mostrar un ratito. Muy bien. Y para ello vamos a trabajar lo que ya teníamos, o parte de lo que ya teníamos, ¿sí? La conexión. Puedo copiar incluso todo lo que ya habíamos hecho anteriormente, try catch, todo eso, aunque lo voy a borrar en un rato. Listo. Muy bien, ahora sí. Obviamente yo no voy a hacer un insert, ¿sí? No voy a hacer ningún insert y estas variables ni siquiera lo tengo. Voy a borrar y recordemos la sintaxis para seleccionar datos. Si uno le da clic derecho, nos salía esto, ¿no? Clic derecho, seleccionar las 1000 filas, nos sale esto. Pero es una sintaxis que en el asterisco representa un comodín, por decirlo así, que siempre va a ser todo. Lo ideal sería que pongamos, ¿no? ID alumno, nombres, paterno, materno, fecha. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero si son todos los datos, bueno, para el caso es lo mismo. Pero es muy importante, conocer el orden con el que están mostrándose los datos, ¿sí? Eso es muy importante,
¿Por qué? Porque en ese orden yo voy a poder jalar los datos de mi tabla. Entonces copio esto, el select, copio esto y lo voy a pegar por acá. ¿Sí? Lo pego por acá. Como les digo, siempre que encuentren un backslash n, traten de darle espacio, debajo de la línea también si es posible, ¿sí? Para que no quede pegado el código. ¿Qué es lo que pasa? Si es que tú lo dejas, si no le das ese espacio, es como que el código estuviera así, pegadito. Y cuando ejecutas, obviamente, eso da un error, ¿sí? Es un error de sintaxis. Por eso siempre les digo que dejen el espacio para que no exista error de sintaxis. Muy bien. Por ahí se sigue. De ahí, los selects, personalmente suelo trabajarlo con el statement o con el prepare statement, ¿sí? Por temas muy propios de mi persona. Pero vamos a ver. Tenemos una sentencia a ejecutar. La diferencia del insert update select es que obviamente vas a editar la tabla, ¿no? Vas a hacer un update, como dice, de la base de datos en todo caso. Pero en este caso es insertar datos, o perdón, mostrar los datos. Entonces la forma de trabajar es un tantito distinta, porque los resultados que yo tenga, que son estos de acá, los datos del alumno, van a ir en una variable especial, así como hemos visto el connection, así como hemos visto el statement y el prepare statement, va a ir una variable que se llama resultSet, ¿sí? resultSet, que normalmente le suelo llamar rs. Ese resultSet va a trabajar con un statement para ejecutar un query. Un query es una consulta, una sentencia SQL, ¿sí? Por cierto, acá entre paréntesis dice string SQL, es la sentencia que vas a ejecutar, ¿sí? Entonces execute query y ahí está mi sentencia, pero recuerda, esta sentencia es para los selects, ¿sí? Este execute query es para los selects. Nosotros anteriormente cuando teníamos que insertar, ejecutar o actualizar, usábamos el update, ¿sí? En este caso como es un select, se usa execute query y eso se almacena en un resultSet. El resultSet, la variable resultSet, en este caso lo que estamos haciendo, ya hemos ejecutado la sentencia. Con esto ya estamos ejecutando la sentencia select y esta variable resultSet es la que está almacenando ese resultado. Ahora, ¿cómo hago para que el resultSet me muestre los datos? Para eso se utiliza bueno, esto de acá de abajo ya no lo necesito, por cierto, ¿sí? Entonces necesito una sentencia que me permita recorrer todos los datos que tiene la tabla, ¿no? Justamente esa tabla alumno. ¿Cómo lo hacemos? Usamos un while. Recuerda que el while se ejecuta mientras la condición sea verdadera. Y aunque no vamos a hacer mientras A sea igual a B o algo así, se hace una sentencia en la que el resultSet tenga algo que mostrar, o sea, tenga un next, algo así. Este next, ¿qué va a hacer? Va a recorrer el resultSet fila por fila. La primera vez, la segunda vez, la tercera vez, ya no hay nada que mostrar. Entonces este next muestra falso, ¿sí? Si nos damos cuenta un poquito más a detalle, next te devuelve un boolean. Un boolean es verdadero o falso, true o false. Entonces, mientras sea verdadero, de que tiene filas que mostrar, 1, 2, 3 en este caso, va a ejecutar un código que voy a poner ahora. Lo que quiero mostrar es justamente los datos. Y los datos se van a recuperar uno por uno, ¿sí? Uno por uno, como bien indicaba. Entonces, ¿cómo hago? Pues voy a poner primero en consola, porque de ahí lo vamos a mostrar en la tabla, obviamente. Y ponemos acá código y le digo más, estoy concatenando resultSet.get de recuperar, así como hacíamos con el prepare statement de set. Con el prepare statement, recuerden que poníamos set, ¿sí? Set string para pasar datos. En este caso voy a recuperar los datos. Los datos que recuperas muy estrictamente son cadenas, ¿sí? Por más que sea un doble, por más que sea una fecha u otro dato, para Java, para nosotros, para facilitar el dato al momento de mostrarlo en la tabla, van a ser simplemente strings. Entonces van a ser get string y va a pedir el índice de la columna en la que voy a mostrar. El índice empieza en 1, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el primer dato código va a ir en el índice 1, perdón, estaba poniendo 0, 1.
Si quiero mostrar más datos, pondré acá, por ejemplo, nombres. Y será la columna 2. Suficiente por ahora. ¿Sí? Esta función mostrar se va a ejecutar, cuando haga clic en el botón mostrar datos. Le doy doble clic. Bueno, hice algo de más. Acá está el botón mostrar. Y voy a llamar al botón mostrar. Al código de mostrar, al método mostrar. ¿Sí? El método mostrar. Entonces, le doy clic derecho. Run file. Esperamos que se ejecute. Le doy clic en mostrar datos. Y acá está. Bueno, conectado la primera vez. Y de ahí dice código, nombres, Rosa, código 2, Susan, código 3, Javier. Ya me está recuperando los datos tal y como estaba esperando. Pero ahora, esto ya está. Con esto ya es de alguna manera mitad de camino porque ya sé cómo ejecutar sentencias, sentencias select y mostrar los datos. Ya puedo recuperar los datos y mostrarlos, pero lo estoy mostrando en consola. La idea es mostrarlo en una tabla de NetBeans. ¿Cómo lo hacemos? Acá viene el chiste. Segunda parte. Las tablas tienen un comportamiento un poco más delicado cuando reciben datos. Porque si bien la tabla es un elemento, así como el JText file, los buttons y todo, la tabla también es un JTable, ¿sí? Es un elemento table, pero para poder manipular los datos, insertar datos, recuperar los datos, etc., necesita trabajar con una variable especial y eso me va a producir una importación. Pero lo voy a hacer a través de NetBeans, es decir, escribo default, ¿sí? Así. Presiono control barra espaciadora y me salen los diferentes defaults que existen, ¿no? Entonces escribo un poquito más, table, y ahí están. La que estoy buscando, default table model. El default table model va a importar una librería de una clase de javax.swing.table, ¿sí? Le doy enter y ahí está la importación. Importa la clase default table model. Es una variable, prácticamente es un modelo con el que vas a trabajar entre la tabla y los datos. Recuerden que esto de acá, WinAlumno, ¿qué cosa es? El constructor. Entonces, en el constructor lo que voy a hacer es enlazar este modelo que estoy trabajando con la variable correspondiente a la tabla. La tabla se llama tbl_datos. La tabla como elemento visual se llama tbl_datos. La tabla para manipular los datos, para que esta tabla tenga datos, voy a trabajarlo a través de esta variable modelo. Y esas dos hay que enlazarlas. Sí, es complicado, es un poco raro esto que estoy hablando, pero es la forma de trabajar para que la tabla tenga datos. No es tan fácil como en las cajas de texto poner ctext fecha, text de fecha, ctext y le pasas un texto cualquiera, ¿no? No es tan fácil en las tablas. En las tablas hay un procedimiento más largo. Declarar el modelo con el que vas a trabajar. El modelo tiene que ser un table model. Recuerda que el table model te va a hacer esta importación. De ahí lo siguiente es enlazar ese modelo. Modelo va a ser igual a la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? tbl_datos.getModel, ¿sí? Esta es la forma de enlazarlo. Pero automáticamente te va a salir un error. ¿Por qué? Porque getModel no es un tipo de dato igual a default table model. Y para eso recuerden que NetBeans tiene este foquito que te da soluciones y te pide una opción que en programación se llama casteo. ¿Qué es el casteo? Es la transformación de un tipo de dato a otro tipo de dato. Esto de acá no siempre funciona en general para convertir números a cadenas y así de simple, ¿sí? Pero para nuestro caso en particular, ya que NetBeans lo hizo, esto de acá está bien. Entonces, ¿qué está pasando? El modelo está enlazado a la tabla físicamente. Esta tablita de acá, esta tabla ya está enlazada, ¿sí? Entonces, a través de este dato modelo yo puedo agregar datos o filas a la tabla, porque directamente a través de tbl_datos, que es el nombre de la tabla, no se puede hacer. ¿Por qué? No sé, pregunten a los programadores de Java. Así está programado el sistema de la interfaz de datos. Entonces, en la parte de abajo ya sabemos cómo recuperar datos, ahora hay que pasarlo a la tabla. Pero para pasarlo a la tabla es otro problema.
Para pasar datos lo haces a través del modelo.addRow, agregar una fila. Pero fíjense, acá me pide agregar un vector, ¿sí? ¿Pero qué es un vector? Un vector es un array. Yo no tengo ningún array. Entonces, el array lo puedo declarar acá arriba, string datos. Como tengo 5 datos, le voy a decir que voy a declarar 5 espacios o 5 arrays, ¿sí? O 5 espacios para el array, para el arreglo vector. A partir de acá, a cada posición del array, posición 0 hasta la posición 4, porque recuerden que va desde el 0 hasta el 4 en los arreglos, o arrays o vectores, voy a empezar a poner cada uno de los elementos de mi tabla. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Pero en el array empieza desde 0. Entonces será datos igual a rs.getString. Estoy tratando de resumir código o hacerlo un poquito más ágil. Y ahorita van a ver. Como tengo 5 datos, pongo 1, 2, 3, 4, 5. Los arrays empiezan desde 0. 0, 1, 2, 3, 4. La recuperación de datos del result set empieza desde el 1. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ese vector datos es el que voy a insertar acá. Datos. Y muy bien. Y con eso, por cada vez que se ejecute el while, recupero los datos del result set fila por fila. Esa fila lo agrego al modelo de datos de la tabla y ese se va a encargar de agregarle una nueva fila a esta tablita. Como el result set, nosotros, en mi caso, sé que tengo 3 datos, deberá ejecutarse 3 veces. Y nada más. Le doy clic derecho, run file, clic en mostrar datos y ahí está, ¿ve? Tenemos los 3 datos agregados a mi tabla. Ahora, fíjense que el último dato era editable. ¿Qué quiere decir que es editable? Que tú le puedes cambiar el dato. Pero eso no quiere decir que se va a guardar en la base de datos automáticamente. Solamente que está editable. Normalmente le quito todo porque no lo voy a hacer desde acá la edición de datos. Para terminar, lo que quiero hacer es que cuando hago clic en una de estas filas, los datos se pasen acá para justamente poder hacer la edición y eliminación más fácilmente. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la tabla, le doy clic derecho, eventos, mouse clic. Entonces cuando le haga un clic, no doble clic, simplemente un clic, voy a pasar los datos de la tabla a los datos o a los JText file que están ahí. Entonces, ¿cómo hago? Ya tengo acá el código, table datos, mouse click. Pueden buscar cómo programar para que sean 2 clics y no solamente uno. Pero eso ya es otra cosa. ¿Y cómo recupero los datos? Lo podemos hacer directo al control o en una tabla. O en variables, ¿sí? Voy a poner variables o un solo dato. A ver. La primera lo voy a hacer en una variable, ¿ya? Para que observen. String código igual. Recuerden que los datos, todo lo que se refiere a datos, asignar datos, recuperar un dato, etcétera, depende del modelo. Entonces, modelo.getValueAt. GetValueAt es una función que dice te va a retornar un valor del atributo para la celda en la fila y columna, row in column. Es decir, tú le tienes que indicar de qué fila y de qué columna quieres. El código está en la columna 1, no. En el caso de NetBeans, las columnas, acá los datos que obteníamos del result set venían 1, 2, 3, 4, 5. En el caso de NetBeans, las columnas empiezan desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4. Las filas también, 0, 1 hasta el número de filas que exista. ¿En qué columna estará el código? En la columna 0. Punto y coma. ¿En qué fila va a estar el código? Pues va a depender de la fila que yo seleccione. Y ahí es el problema. ¿Cómo sé qué fila estoy seleccionando? Por un momento le voy a poner 0, 0. Y este dato no me devuelve un string, por cierto. Hay que convertirlo a string. Para convertirlo a string, en algunos casos funciona como toString. Muy bien.
Ese código lo paso a txt id, no me acordaba que era id, punto ctext, y le paso el código. Eso es lo que voy a hacer. Cuando le haga clic, bueno, en este caso, a cualquier fila en realidad, porque siempre le va a pasar el 0,0. A ver, ejecuto. Si de buenas a primera le hago clic, me va a dar error. ¿Sí? Probablemente me dé error porque no hay nada. Bueno, no está pasando nada. Muy bien. No hay tanto problema en eso. Le doy clic en mostrar datos. Listo, tengo mis datos. Le doy clic en por acá y ve. Me está pasando el 1. En cualquier caso me va a pasar el 1 porque está en la 0, 0. Coordenada 0, 0, por decirlo así. Pero yo quiero que me pase el valor de la fila que yo selecciono. Entonces, ¿cómo hago? Acá, columna queda en 0 porque el código está en la columna 0. Lo que tengo que saber es la fila. Entonces, ¿cómo lo hago? Para yo saber qué fila estoy seleccionando, la fila ya no es un dato en sí. La fila ya es un elemento propio de la tabla. Y eso se trabaja con la tabla. Table datos, punto, get, row. No, get selected row. Get de obtener la fila seleccionada. Y esto me va a devolver un entero justamente de la fila que tú estás seleccionando. Listo, con esto yo voy a saber qué fila estoy seleccionando y la columna va a ser 0 siempre para el caso del código o el ID. Vuelvo a ejecutar, muestro datos. 1, 2, 3. Bueno, si selecciono fuera no es ninguna fila, así que tampoco da error. Antes daba error, si no me equivoco. Y ya está. Y lo mismo haría para todos. Pero ya no quiero pasarlo en una variable, pues. Es más largo. Sería de frente. Txtnombre. Txtnombres. Punto ctext. Y le paso, ¿qué cosa? Lo que recupere del modelo. Modelo, acá entre paréntesis. Si se confunden, acá hay un puntico de más, si se confunden o es raro de entender el código, lo pueden hacer con una variable y esa variable pasarla a la caja de texto, no hay ningún problema. Pero acá va a ser fila 1 porque es para nombres, o columna 1. Recuerden que las columnas para la tabla empiezan en 0, para el result set empieza en 1. Entonces me faltan 3 elementos, paterno, materno, fecha. Le voy a cambiar obviamente los datos acá, paterno, materno y fecha. Y acá obviamente es 2, 3, 3 y por último 4. Le doy clic derecho, run file. Muestro datos. Listo, está todo ahí, perfecto. Quiero cambiar eso. Entonces ya no es Ocaña, sino es Salas. Y su fecha de nacimiento es el 30 de diciembre. Le doy a actualizar o editar. No pasa nada. Bueno, me sale acá filas actualizadas, está actualizado. Le doy clic en mostrar de nuevo y acá está. Está actualizado el dato, pero me está mostrando todo de nuevo. Hago clic en todo y lo lleno varias veces. Entonces hay que hacer un pequeño cambio. Muy pequeño en realidad. En el botón mostrar datos, recordemos que llama al método mostrar y acá empiezo a llenar los datos, fila por fila. Siempre. Hago clic de nuevo, por eso me sigue llenando más filas, más filas, más filas, porque me sigue jalando los mismos datos. Entonces, antes de que me empiece a llenar las filas dentro del while, porque en el while es donde se llenan las filas, antes, puede ser antes del string o después de la declaración del array, lo voy a poner acá. Voy a poner limpio las filas que estuvieran anteriormente. ¿Cómo lo hago? Igual, con el modelo le quito las filas. ¿Cómo hago? Lo set de asignar row y lo único que me queda es row count. ¿Cuántas filas cuentas? Pasar 0 filas. Entonces cada vez que yo haga clic, lo primero que hace es vaciarme las filas, limpiarme las filas y de ahí las agregará. Ejecuto. Muestro. Bueno, ahora voy a poner acá, no era Villar, era Villacorta. Soriano, ya. Le doy clic en editar. Perfecto.
Ahora otra vez clic en mostrar y listo. Se limpió todo y está cambiando. Elimino, mostrar, todo. Ahora, lógicamente yo podría hacer clic en editar y que se muestre automáticamente, ¿no? Entonces, si yo le doy clic en editar, una vez que se edita, yo puedo llamar al método mostrar. Para eliminar sería lo mismo. Ya no lo quiero hacer. Solamente vamos a ver esto por última vez. Mostrar. Tengo dos datos. Susana. Yuchi. Ya. Le doy clic en editar. Pum. Otra vuelta me está mostrando. Ya automáticamente, ¿no? Es más rápido. Muy bien. Con eso entonces ya tenemos una base bien sólida, si es que lo repasan obviamente, de cómo hacer todo lo que se llama en programación con base de datos el CRUD básico. Insertar, actualizar, eliminar y mostrar datos. ¿Sí? Ahora, el siguiente objetivo será crear un pequeño proyecto que combine todo esto que acabamos de hacer, pero un poco más elaborado con programación con capas. Por ahora, eso es todo por hoy y espero que repasen el video y lo disfruten.